Gracias. La verdad es que esto, más que una discusión jurídica, es una discusión chismológica, porque pone de manifiesto algo que se ha dicho siempre, que hemos dicho siempre, acerca de la condición absolutamente fascista de nuestra legislación laboral, particularmente en materia de derechos colectivos. Mi padre llegó de España, salió de España a los 12 años, llegó a México a los 14, pasaron 2 años en Francia. La salida pues fue por motivo de la guerra civil. Mi abuelo era un personaje importante en la República, en la Segunda República de España. Él presidió la Sala Civil de la Suprema Corte y por lo mismo era un personaje que tenía que andar con cuidado frente al grupo franquista. Se mudaron en varias ocasiones. Cuando mi abuelo era básicamente un profesor, pasó una etapa en Sevilla. Ahí nació Néstor de Buen. Ahí nacieron él y su hermano menor, Jorge. Los hermanos mayores fueron 4, Paz de Buen y Odón de Buen. Habían nacido en otras ciudades, Odón en Madrid y Paz, si mal no recuerdo, en Salamanca. Así es que esa es un poco la historia. Y cuando llegaron acá, a los pocos años, pues a mi abuelo le ofrecieron trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Fue ahí cuando sus alumnos le pidieron escribir una biografía, una autobiografía, y escribió esa página hermosa que los de Buen solemos presumir. A Néstor lo conocí en una sociedad que se llamaba la Mexicana de Crédito, que fue donde yo entraba a trabajar y él estaba trabajando. Allí fue donde yo lo conocí. A mí me gustaba mucho saber de él porque él era, cuando yo lo conocí, comunista, español, pero formaba parte del Partido Comunista Español. Entonces, él cuando yo lo conocí, para mí era una gente pues imposible. Somos una familia muy grande, somos 7 hermanos. Y entonces, yo soy la sexta. Entonces a mí me tocó ya un papá muy trabajador porque para mantener 7, se necesitaba estar bien ocupado. Mi madre y mi padre formaron una gran familia que gracias a Dios todavía estamos muy unidos. Mi madre todavía vive, fue la gran pareja de mi papá. Se amaban profundamente, vivieron siempre juntos, siempre compañeros, siempre socios. Hasta trabajaron juntos. Mi madre fue siempre un apoyo emocional, incondicional de mi padre, y mi padre para ella lo mismo. Sí, era una pareja muy hecha, muy linda, la verdad, es que es algo que como pareja puedes soñar tener. Y yo me acuerdo cuando yo me iba a casar con él, pues no fue tan fácil, porque él me dijo, yo me quiero casar contigo, pero no quiero matrimonio religioso. Y entonces le dije, pues fíjate, Néstor, que yo no puedo casar. Me puedo casar fuera de la iglesia, pero no me puedo casar si un religioso no nos echa la bendición. Porque para mí eso es esencial, es la base del matrimonio. Mi padre la conquista, y esa es una historia muy linda. Mi mamá empezó a hacer unas recetas de cocina que le pidió su madre que las hiciera a máquina para que pudiera ella practicar la máquina de escribir. Y en un día le desaparecen las recetas en su escritorio. Ellos trabajaban juntos. Sin embargo, mi padre le había robado las recetas para pintarlas, porque entre otras cosas mi papá era un gran dibujante, era un caricaturista maravilloso. Y entonces todas esas recetas les hizo una caricatura, pero además muy cómico. Era de verdad un genio en ese sentido, cosa que no explotó, porque finalmente él se dedicó pues al derecho y a todo ese tema y a la academia. De presumido podía ser presumido de algún día de que se sintiera guapo, a lo mejor, ¿no? Pero de presumir de lo que él había alcanzado, no, para nada. No presumía de eso para nada. Todos estos premios que están aquí retratados, yo estaba entre el público, entre el público estaba, pero de esos premios sí, porque hay además, si alguien se sentía así, pero maravillosa, de esos premios era yo. Para mí,
que Néstor tuviera esos premios, me parecía tan justo porque de verdad estudiaba mucho, preparaba mucho sus cosas. Y bueno, él siempre mantuvo esta doble nacionalidad de sentirse muy mexicano, pero no poder separarse de su España querida, como decía. Ese es mi padre, como a los 70 años, yo creo, 80 quizá. Este es un muy importante diploma donde la Real Academia de Ciencias Políticas, Morales y Políticas de España le entrega, lo hace miembro. Esto fue en junio de 1982. Para él fue muy importante porque, habiendo sido arrancado de su España querida, que tuviera esta inmersión a los, digamos, a una tan importante academia, para él fue realmente relevante. La Barra Mexicana le dio en el 2005 el Premio Nacional de Jurisprudencia. Es el más importante premio que puede recibir un jurista en este país. Este es su título de licenciado en Derecho, estudió en la UNAM y después hizo el doctorado también en la UNAM. Bueno, la docencia le encantaba, entonces realmente era una gente que yo creo que gozó la universidad, sobre todo la UNAM. Él estaba muy ancho de haber estudiado en la UNAM. Estaba muy contentito. Entró a trabajar al Instituto de Derecho Comparado, que hoy es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, y hacía reseñas de libros jurídicos, por lo que empezó realmente a amar el derecho, a entender a fondo el derecho, y eso lo hizo realmente ser un enamorado de su carrera. Yo creo que por encima de todo para él estaba lo que él consideraba la verdad, eso estaba por encima de todo y no había ni vuelta de hoja. Era un hombre muy recto, muy derecho, pues yo qué les he de decir, lo digo con toda mi admiración que tenía yo por su rectitud, por su manera de pensar. Bueno, este fue el lugar de mi padre durante muchos años, desde que llegó aquí a este edificio en 1972 y hasta la fecha de su fallecimiento como abogado litigante. Aquí pues eran sus historias profesionales, recibían esta pequeña sala de juntas que tenemos aquí enfrente a sus clientes. Él no le gustaba mucho recibirlos detrás del escritorio, siempre se sentía más cómodo platicando con ellos en la mesa, con clientes y a veces también con contrarios, ¿por qué no? En algunas ocasiones pues lo pude yo acompañar, ¿no? Desde luego que mi padre es muy conocido como académico de Derecho del Trabajo, antes lo fue también como académico de Derecho Civil, de hecho su inicio tanto en la academia como en el ejercicio profesional fue el Derecho Civil. Luego escribió mucho sobre familia, que era un tema que a él le encantaba. Y un poco la vida lo fue llevando hacia el derecho del trabajo. Este es el libro que para él fue el más emblemático de su historia, porque es su tesis. Y esta tesis se llama La decadencia del contrato. También es una tesis que ha tenido mucha relevancia entre los estudiantes de Derecho, porque habla de las limitaciones que hay en el contrato para poder tener la libertad de decidir de común acuerdo las partes y no la imposición. Se quedó sin trabajo muy joven, estaba por casarse y de pronto dijo, bueno, pues tenemos que buscar un trabajo. Él trabajaba en una financiera, en la Sociedad Mexicana de Crédito, lo que fue después Somex. Y lo corrieron por izquierdista, y bueno, encontró prácticamente 2 trabajos al mismo tiempo, ¿no? Uno como secretario en la Junta Central, se llamaba entonces de Conciliación y Arbitraje, y otro en el área de asuntos jurídicos, de conflictos jurídicos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces en ambos casos se topó de frente con el derecho del trabajo, pero bueno, finalmente fue el impulso para el primer tomo de Derecho del Trabajo. Pues estos libros, esta primera parte del librero, son los libros que él hizo, todas las ediciones de sus libros. Estos son Derecho del Trabajo, que es la historia del derecho del trabajo.
El número 2 es Derecho del Trabajo, ya es el análisis de la legislación mexicana sobre derecho del trabajo, y después hizo el Derecho Procesal del Trabajo. Estos libros han sido libros utilizados por todas las universidades como libros de texto. En la Enepacatlán dio clases muchos años porque vivíamos realmente muy cerca. Una vez que se cambiaron de casa mis padres, entonces volvió a Ciudad Universitaria, a donde estuvo dando clases hasta, digamos, que hasta sus 85 años de edad más o menos. Bueno, lo hicieron maestro emérito de la Facultad de Derecho, de la UNAM. Juan Ramón de la Fuente siendo rector, ahí fue una ceremonia muy bonita, muy emocionante, en donde le dieron ese magnífico reconocimiento como maestro emérito y también de maestro distinguido. Es importante mencionar que mi padre hizo el doctorado de Derecho también en la UNAM y su sínodo fueron García Villegas, fue Rafael de Pina, fue el maestro Martínez Báez, fue Mario de la Cueva, y Mario de la Cueva justamente dijo al terminar el examen, dice, esta ha sido una fiesta del conocimiento. Era un hombre muy fácil, muy afable, con el que podrías platicar horas y horas, muy inteligente, muy culto, le encantaba leer, le encantaba escribir toda su obra y también escribió algo de obra que no era jurídica, que eso fue simpático, un libro de cuentos, sus memorias, entonces eso fue también algo diferente. Sus amigos fueron muy fieles, él fue muy fiel con sus amigos, aun cuando pensaran sumamente diferente. Tenía una personalidad hermosa, tenía una personalidad, yo lo extraño horrible. Los protegía, nos resolvía. La verdad fue un padre que siempre estuvo ahí, aunque estuvo muy trabajador también, ¿no? Entonces, su relación con mi mamá fue maravillosa. Mi mamá, pues muchas veces lo que hacía ella era, finalmente ocupar esa parte que mi papá luego de repente no podía estar con nosotros, ¿no? Que no es fácil estar con un hombre tan popular, tan inteligente, tan admirado. Ella siempre supo también destacar, ella siempre supo estar. Ella fue la que lo ayudó y sacó su despacho adelante, puso orden, puso organización y eso fue, también hicieron una gran pareja en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, yo no tengo más que decir cosas lindas de mi papá, que la verdad me emociona mucho hablar de él. Ya lo extraño todos los días de mi vida y lo tengo en mi corazón. Le volvería a dar las gracias como muchas veces por haber sido mi marido, por haber vivido conmigo y por haber sido como era. Era una gente linda, cariñoso, lindo. No era cariñoso con todo el mundo, era más bien secote, español, muy español. Pero conmigo fue un hombre maravilloso. Yo no tengo nada, pero nada que decir en contra. Era maravilloso, fíjate, un hombre buenísimo. Buenísimo. Un papá, yo lo veía como un papá estupendo, un marido muy bueno, y en fin. En ese sentido, estoy bendecida, fíjate. Que yo no tengo con qué darle gracias a Dios por habérmelo dejado a mí. Porque a cualquiera que le hubiera dejado hubiera sido muy feliz. Su más importante legado son todos sus libros. Para nosotros la familia es otro legado, pero el legado para México es toda la obra jurídica que hizo y el ejemplo que dio de ser un abogado honrado, de ser un abogado profundo, un académico de cepa y realmente generó un gran legado que la universidad se lo reconoció, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de estas designaciones. Y bueno, él era su casa, dio clases 60 años en la universidad, estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues, hasta unos años antes de morir y para él era su otra casa, la universidad. Para él la universidad, la UNAM, era algo muy especial, de veras. Quería muchísimo a la universidad.